Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bendecidos. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá el apóstol Pablo en estos versículos está hablando acerca de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Y de eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿O qué significa vivir en el Espíritu? Y vamos a ver algunos aspectos que nos ayudan a entender lo que es vivir en el Espíritu. Quiero que podamos retroceder al versículo 8 que nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una de las cosas importantes que significa vivir en el Espíritu es que es vivir una vida que agrade a Dios. Eso es uno de los aspectos más importantes del vivir en el Espíritu, el agradar a Dios. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido transformados por Jesucristo para vivir una vida totalmente distinta a la que nosotros vivíamos antes. Como dice el apóstol Pablo, los que viven en la carne no agradan a Dios. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios no moraba en nosotros, nosotros no agradábamos a Dios con nuestras acciones, con nuestro obrar. Y la palabra de Dios es clara en decirnos en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, que nos dice que nosotros fuimos creados por el Señor para que nosotros anduviésemos en las buenas obras las cuales Dios había preparado desde antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros vivíamos fuera, podríamos decir fuera de la voluntad de Dios, sin Cristo en nuestra vida, nuestras obras no agradaban a Dios, porque no estábamos haciendo las obras que Dios había preparado de antemano para nosotros, para que nosotros las pudiésemos hacer, para que nosotros pudiésemos andar en aquellas obras y agradar a Dios. Entonces, vivir en el Espíritu es agradar a Dios. Y muchas veces agradar a Dios va a significar que nos haremos enemigos del mundo. Como dice la palabra de Dios, si nosotros somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino que para agradar a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado se centra en lo que en la labor, en la misión que está cumpliendo, en su trabajo que está haciendo. Él no se enreda en los negocios de la vida, o sea, él no se hace civil otra vez, porque él ha sido llamado con un propósito. Él ha sido llamado para ser soldado, para pelear, para batallar. Y él lo hace, él se concentra, él da su mejor esfuerzo porque quiere agradar a aquel que lo llamó para hacer esta labor, para trabajar como soldado. Más aún cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios que Dios nos llamó a nosotros con un propósito, con una misión. Nosotros debemos vivir una vida que agrade a aquel que nos llamó a nosotros, porque la misión, el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es mucho más mayor. El Señor nos ha llamado a ser predicadores de su palabra. El Señor nos ha llamado a ser quienes proclamemos el evangelio de salvación al mundo. El Señor nos dio una misión de ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Esa debiese ser nuestra motivación cada día, el de poder cumplir con la labor que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros para agradarle a Él. Y como les decía, muchas veces agradar a Dios va a ser que nosotros estemos en contra. ¿De quiénes? Del mundo, de nuestros amigos, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados para agradar al hombre, sino que hemos sido llamados para agradar a Dios. Eso es vivir
en el Espíritu. Quiero que también leamos Hechos 16, versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El apóstol Pablo, en su viaje misionero, él que quiso ir a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y otro de los aspectos importantes que nos ayudan a entender lo que es vivir en el Espíritu, es que vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pareciera que la voluntad de Dios fuese contraria a lo que nosotros pensamos que es correcto. Porque obviamente el apóstol Pablo, él tenía buenas intenciones, su voluntad era poder ir a proclamar el Evangelio en ciertos lugares. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y podría el apóstol Pablo tener algún conflicto espiritual, algún conflicto interno con Dios al poder decir: pero ¿por qué, Señor, si tú me llamaste para poder predicar el Evangelio, para poder hablar de ti, para poder hablar de Cristo, de la salvación? Pero no era la voluntad de Dios, y el Espíritu se lo impidió al apóstol Pablo el poder ir a ciertos lugares, a ciertas ciudades a poder predicar el Evangelio. Muchas veces la voluntad de Dios se va a contraponer con nuestra voluntad. Y es allí donde los que viven en el Espíritu saben reconocer y saben humillarse, someterse a la voluntad de Dios. Someter su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Someter su voluntad, por contraria que parezca ser, pero someter su voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos también el ejemplo de Jesucristo, que Él fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Y para qué dice el texto? Para ser tentado. Entonces, muchas veces pensamos que la voluntad de Dios muchas veces es algo coherente o razonable a nuestro modo de pensar, pero muchas veces va en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros razonamos. Pero todo tiene un propósito mayor que el que nosotros no conocemos. Por eso que muchas veces creemos las cosas de Dios como locura, y la palabra de Dios dice que las cosas de Dios, las cosas espirituales, para el hombre que no es espiritual, son locura. ¿Ya? Mayormente para aquel que no conoce a Cristo, ¿cierto? El que no entiende las cosas espirituales. Y para nosotros que somos guiados por el Señor, dejamos que el Señor guíe nuestra vida, muchas veces también los planes de Dios parecen ser una locura para nosotros. Y ahí hay otro aspecto muy importante también que quiero que usted pueda entender, que vivir en el Espíritu, aparte de agradar a Dios, de hacer su voluntad, también es confiar plenamente en el Espíritu. Así como el apóstol Pablo sometió su voluntad al Señor, obedeció al Espíritu Santo, él confió plenamente en el Espíritu Santo. Jesucristo confió plenamente en el Espíritu Santo cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y el versículo 14, el capítulo 4 de Lucas, versículo 1 nos dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Pero el versículo 14 del capítulo 4 nos dice que Jesucristo, al salir del desierto, salió lleno en el poder del Espíritu Santo. Quizás nosotros, si no tenemos esos versículos o el final de la historia, que sabemos que Cristo salió victorioso de las tentaciones de Satanás, nosotros podríamos decir: pero qué locura que el Señor mismo lleve, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mueva a Jesucristo al desierto para ser tentado. Pero vemos que detrás de aquello hay un propósito, y Dios prueba si nosotros vivimos para agradarle, si vivimos para hacer su voluntad, y si vivimos plenamente confiando en su palabra, en sus promesas, en sus propósitos, en lo que Él ha dispuesto para nosotros. Esto es vivir en el Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando vivimos en la carne, hacemos todo lo contrario. No agradamos a Dios, no hacemos su voluntad, no nos sometemos a Él y no confiamos en el Señor. Solamente confiamos en Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas están claras. Pero cuando las cosas ya están oscuras, cuando hay confusión, muchas veces es difícil hacer la voluntad de Dios, es difícil agradar a Dios, es difícil confiar plenamente en Dios. Por eso es importante que podamos nosotros agradar a Dios, haciendo su voluntad,
y confiando plenamente en Él. Vemos cómo estos puntos, estos aspectos se complementan entre sí, porque todo esto nos ayuda a poder vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, caminar en el Espíritu, movernos en el Espíritu, ver en el Espíritu. Cuando nosotros sometemos nuestra vida, sometemos todo lo que somos a Dios, el Espíritu de Dios guía nuestra vida. Y podemos decir que realmente que vivimos en el Espíritu. Que Dios les bendiga, espero que esta reflexión sea de bendición para su vida. Y nos estamos viendo ya en un próximo video. Que Dios les bendiga.